Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En este tutorial te voy a guiar paso a paso para que puedas tejer junto conmigo este lindo pollito. Los materiales los voy a mencionar a continuación. Vamos a necesitar hilo de color amarillo en dos tonos, uno más claro y otro en un tono más oscuro. También hilo blanco, material de relleno, aguja acorde al grosor del hilo. Yo voy a trabajar con una aguja de 3 milímetros, alfileres, aguja lanera, necesitaremos tijera, un separador de puntos, ojitos de seguridad con su respectivo pasador. Comenzamos. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Colocamos el hilo en esta posición, lo vamos acá a cruzar, sujetamos, introducimos la aguja, sacamos por allí, ya tenemos el arito y vamos a asegurarlo. Dentro de este anillo vamos a tejer 6 medio puntos. Pasamos, sacamos. El primero siempre lo vamos a identificar utilizando el separador de puntos. Allí vamos a hacer 6 medio puntos. Ya hice el primero, este sería el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el número 6. Ahora vamos a tirar de este hilo para recogerlo. Y con esto hicimos la primera vuelta que tiene 6 medio puntos. Vamos con la segunda vuelta y en cada uno de estos puntos vamos a hacer aumento, es decir, vamos a trabajar 2 medio puntos en cada uno de ellos. Identificamos el primero, allí tejemos otro y así en cada uno de estos puntos vamos a hacer 2, con lo cual al finalizar esta vuelta tendremos un total de 12 medio puntos en la segunda vuelta. En la tercera vuelta vamos a trabajar un medio punto, lo identificamos y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Y esa va a ser la secuencia que tendremos en esta vuelta, es decir, un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento, de esta forma. Un medio punto seguido de un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 18 medio puntos. En la vuelta número 4 vamos a tejer 2 medio puntos y luego un aumento. Hacemos el primero, identificamos, hacemos otro medio punto y luego hacemos el aumento, es decir, 2 medio puntos en el mismo espacio. Y esa va a ser la secuencia que tendremos en esta vuelta. Al final de ella tendremos un total de 24 medio puntos. Vamos con la vuelta número 5. En esta oportunidad vamos a hacer 3 medio puntos. Estoy haciendo el primero, identificamos, hacemos el segundo, hacemos el tercero y luego vamos a trabajar un aumento, es decir, 2 medio puntos en un espacio. Y esa va a ser la secuencia de esta vuelta, es decir, 3 medio puntos, un aumento, 3 medio puntos, un aumento. Al finalizar de esta vuelta número 5 tendremos un total de 30 medio puntos. Vamos con la vuelta número 6 y en esta vuelta no vamos a hacer aumento, sino que vamos a trabajar punto sobre punto. Hacemos el primero, identificamos y vamos a ir trabajando punto sobre punto, conservando los mismos 30 puntos. Este procedimiento lo vamos a hacer en la vuelta 6, en la vuelta 7, en la vuelta 8, en la vuelta 9. Siempre conservando los 30 puntos.
Vamos con la vuelta número 10. En esta vuelta vamos a trabajar la secuencia de 4 medio puntos. Hago el primero, lo identifico, hago el segundo, el tercero, el cuarto y luego un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo espacio. Así vamos a ir repitiendo esta secuencia de 4 medio puntos, 1, 2, 3, 4, seguido de un aumento. Al finalizar esta vuelta número 10 tendremos un total de 36 puntos. Vamos con la vuelta número 11. En esta vuelta vamos a trabajar 5 medio puntos y un aumento. Acá identificamos, hacemos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y luego un aumento. Esa va a ser la secuencia para esta vuelta: 5 medio puntos, un aumento, 5 medio puntos, un aumento. Al finalizar esta vuelta número 11 tendremos un total de 42 medio puntos. Vamos con la vuelta número 12. Acá vamos a trabajar 6 medio puntos seguido de un aumento. Hacemos el primero, identificamos, hacemos el 2, el 3, el 4, el 5, el número 6 y en el siguiente hacemos el aumento. Esa es la secuencia para esta vuelta: 6 medio punto, un aumento, 6 medio punto, un aumento. Al finalizar esta vuelta número 12 tendremos un total de 48 medio puntos. Vamos con la vuelta 13. En esta vuelta no vamos a hacer aumentos, sino que trabajamos punto sobre punto, conservando la misma cantidad, es decir, 48 medio puntos. Y esto lo vamos a hacer en las vueltas 13, 14, 15, 16 y 17. Es decir, desde la vuelta 13 hasta la vuelta 17 no haremos aumentos, sino que conservamos la misma cantidad de puntos, es decir, 48. Vamos ahora a posicionar los ojos y eso lo vamos a hacer contando 9 vueltas. Entre la vuelta 9 y 10 vamos a colocar un alfiler que nos sirva para identificar y los vamos a colocar a 8 puntos de separación. De esta manera, aquí lo tengo. Si el orificio está muy pequeño, nos ayudamos con la aguja para que pueda abrir un poquito. Quitamos el alfiler y colocamos el ojito. Vamos con el otro. Nos ayudamos con la aguja para que tengamos más precisión. Acá. Nos vamos con la aguja, introducimos para abrir un poquito y colocamos el siguiente ojo. ¿Ok? Una vez que los tenemos ya definidos, vamos a colocar el cierre de seguridad, ¿verdad? Hay gente que lo coloca de esta manera. Así, yo los voy a colocar en esta oportunidad de esta forma. Lo llevamos hasta el final, vamos con el otro y hacemos igual. Lo colocamos y lo ajustamos. De esta manera ya colocamos el par de ojitos. Como tenemos el orificio acá un poco abierto, ya lo podemos ajustar un poquito. ¿Ok? Entonces de esa manera ya tenemos los ojitos colocados.
Vamos con la vuelta número 18 y en esta oportunidad vamos a tejer 1, marcamos y en total vamos a hacer 6 medio puntos y una disminución. Ya hice uno, voy con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y haremos lo que se llama disminución invisible, que es tomar una de las asitas, tomamos la que sigue y luego tomamos hilo y cerramos juntos. Y esa es la secuencia que vamos a hacer en esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución, tomando solamente una hebra de ese punto, una hebra del siguiente, tomamos hilo y cerramos. Esa es la secuencia que vamos a emplear en esta vuelta: 6 medio puntos, una disminución. Al final de esta vuelta 18 tendremos un total de 42 medio puntos. Vamos ahora con la vuelta número 19 y en esta vuelta vamos a tejer 5 medio puntos y una disminución. Ya hice el primero, vamos con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y una disminución, tomando solamente una hebra, pasamos hilo y cerramos. Y esa es la secuencia que vamos a hacer en esta vuelta: 5 medio puntos, una disminución. Al final de esta vuelta 19 tendremos 36 medio puntos. Vamos ahora con la vuelta número 20 y en esta vuelta vamos a tejer 4 medio puntos y una disminución. Identificamos el primero, vamos con el segundo, el tercero, el cuarto y una disminución. Tomamos una hebra, tomamos la segunda hebra, pasamos hilo, cerramos. Y esta es la secuencia para esta vuelta número 20: 4 medio puntos, una disminución. Al final tendremos un total de 30 medio puntos en esta vuelta. Vamos ahora con la vuelta 21. En esta vuelta vamos a tejer 3 medio puntos. Hago el primero, identifico, hago el segundo, hago el tercero y luego voy a hacer una disminución. Tomo hebra, paso y disminuyo. Bien, la secuencia para esta vuelta serán 3 medio puntos, una disminución, es decir, en la vuelta 21 vamos a tener al final 24 medio puntos. Una vez que hicimos esta vuelta número 21, ya está tomando forma nuestro pollito y es el momento de introducir el material de relleno. Bien, lo vamos a ir llevando así hasta que esté completamente. Recuerden distribuirlo de manera uniforme por todo el cuerpo. Nos vamos ayudando de esta forma y allí nosotros decidimos qué tan rellenito lo queremos. Bien, yo le voy a colocar un poquito más de relleno y regreso. Entonces, una vez que concluimos esta vuelta número 21 es cuando vamos a introducir el relleno. Vamos con la vuelta 22 y aquí vamos a trabajar 2 medio puntos, una disminución. Vamos a hacer 1, identificamos,
hacemos el segundo y en el siguiente hacemos una disminución. Tomamos hebra, pasamos y cerramos. Y la secuencia para esta vuelta número 22 serán 2 medio puntos, una disminución, 2 medio puntos, una disminución. Al final tendremos 18 medio puntos. Vamos con la vuelta 23. En esta vuelta vamos a hacer un medio punto y una disminución. Hago el primero, marco y luego haremos la disminución. Acá, tomamos hilo y cerramos. Y esa es la secuencia para esta vuelta número 23, un medio punto, una disminución. Al finalizar tendremos un total de 12 medio puntos en esta vuelta. Vamos ahora con la vuelta 24. Y en esta vuelta todos serán disminuciones, es decir, tomo hebra del siguiente punto y realizo la disminución. Y así nos vamos a ir haciendo disminuciones. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 6 medio puntos. Terminada esta vuelta ya podemos quitar el marcador, dejamos el hilo un poco largo, cortamos. Vamos a tomar ahora la aguja lanera, ensartamos por acá y vamos a irnos punto por punto a cerrarlo de la siguiente forma. Acá tenemos esos 6 puntos, vamos a ir tomando cada una de las hebras, solamente la hebra externa, así, de esta manera, punto por punto. Acá, el que sigue es este, están tan cerraditos que a veces no se ven. Gente, recuerde suscribirse al canal y por supuesto dejarme un comentario qué les pareció este lindo pollito. Acá pasamos y tiramos de ese hilo con suavidad. Bien, vamos ahora a esconder esa hebra, nos vamos a la parte interna, sacamos por acá, volvemos otra vez para darle un poquito más de seguridad a ese cierre. Nos vamos por acá, okay. Volvemos otra vez si fuese necesario para darle un poquito más de seguridad y vuelvo otra vez, puede ser por aquí y podemos cortar este hilo al ras. Aquí vamos con nuestro pollito. Ya vengo para enseñarles los demás accesorios que lleva. Vamos a tejer las alitas. Ya yo coloqué una. El procedimiento es el siguiente. Vamos a hacer un aro mágico. Acá pasamos, aseguramos y tejeremos dentro de él 6 medio puntos. Ya hice el primero, así hasta tener un total de 6 medio puntos. En la segunda vuelta de las alas vamos a hacer un medio punto y en el siguiente punto un aumento. Esa es la secuencia para esta segunda vuelta de las alas. Aquí ya hice uno, vamos a hacer un aumento y al finalizar esta vuelta tendremos un total de 9 puntos. Entonces ya saben, un medio punto, un aumento, medio punto, un aumento. Al final 9 medio puntos. En las vueltas 3 y 4 de estas alitas no haremos aumento, sino que trabajaremos punto sobre punto. Así haremos en la vuelta número 3 y en la vuelta número 4. Al finalizar cada una de esas vueltas tendremos 9 puntos. Vamos ahora a cerrar esta pieza. Podemos quitar el marcador y la doblamos de esta forma. Vamos ahora a cerrarla con medio punto. Acá. 1, 2, 3
y 4 medio puntos. Una vez que hicimos esto, vamos a dejar la hebra un tanto larga para poder incorporar esta pieza al pollito. De esta forma. Ya tenemos la alita. Vamos a hacer 2. ¿Ok? Vamos ahora a contar 1, 2, 3 y ubicamos la pieza ayudándonos con los alfileres de esta forma. Y comenzamos a unir de esta manera. Vamos a ir tomando hebra del cuerpo, pasándolo acá. Voy a quitar este aquí para que me permita una mejor unión. Acá pasamos aguja y nos vamos a ir así hasta culminar el ala. Acá el siguiente, de manera que todos esos puntos los vayamos incorporando, los vayamos uniendo junto con el cuerpo del pollito de esta forma, punto por punto. Ya la terminé de coser. Vamos ahora, confirmamos que esté alineada y nos vamos a esconder el hilo. Terminamos esa última punta de acá, nos vamos, introducimos aguja, sacamos acá con delicadeza, volvemos otra vez, introducimos aguja acá, volvemos otra vez, si fuese necesario, como hay suficiente hilo lo podemos hacer acá, sacamos y podemos cortar al ras. Así vamos con el pollito. Vamos ahora a tejer las paticas. Ya yo le hice una de la siguiente manera. Tejeremos 4 cadenitas al aire. Vamos a dejar acá al inicio y comenzamos de esta forma. Cerramos, tejemos 1, 2, 3, 4 cadenitas. En la que sigue vamos a tejer un medio punto. En la que sigue otro medio punto. En la que sigue otro medio punto. Volvemos otra vez, 1, 2, 3, 4. En la que sigue un medio punto, en la que sigue un medio punto, en la que sigue un medio punto. Y debemos tener como esta vez. Nos vamos acá, tejemos un medio punto, nos vamos acá, tejemos un medio punto. Dejamos la hebra larga y cortamos para incorporarla. Acá dejamos la hebrita larga, cortamos y ya las vamos a fijar. Vamos a posicionar las paticas. Nos venimos que nos quede algo así como paralelo a los ojitos. Ok, si ya coloqué una acá como a 2 vueltas del centro. Ok, vamos a ubicarlas de manera que la parte más pequeña quede hacia la parte interna. Ok, de esta manera. No necesariamente nos tienen que quedar alineadas, sino que puede ser una más adelante que otra. Acá vamos a colocar los alfileres que nos sirven para que se quede quietecito la pieza. Tomamos la aguja y vamos a unirlo como lo hemos venido haciendo. Vamos a ubicar acá, ensartamos la aguja y vamos a unir. Ya que lo tenemos sujeto, podemos quitar alfiler y no hay necesidad de hacer muchas puntadas porque es una pieza pequeña. Okay. Hacemos una puntadita
Vamos a quitar el otro alfiler para que no me incomode tanto. Acá otra puntadita. Sacamos ya el hilo para acá. Hacemos lo mismo con este extremo. Ensartamos aguja. Lo vamos incorporando acá, unas 2 puntaditas. Una. Ay, aquí se me salió. Porque este es el hilo corto de cuando inicié. Pero igual nos llega. Hacemos una segunda puntadita por allí. Vamos a hacerla acá. Ajustamos, llevamos el hilo a la parte trasera y cortamos. ¿Ok? De esta manera quedaron las paticas. Vamos ahora con lo que es la naricita. Vamos a tejer ahora lo que será la nariz y contamos 2 punticos a partir de los ojos, 2 punticos a partir de los ojos, introducimos los alfileres, precisamos allí que estén bien. Entonces, hemos ensartado la aguja con el amarillo oscuro, nos venimos acá, sacamos la aguja donde está ese alfiler. Nos venimos acá y aquí sí sale acá. Bien, entonces podemos quitar este alfiler que nos sirve de referencia, sacamos hilo, lo dejamos por aquí en espera cierta cantidad y vamos a ir haciendo unas acá para que no se me pierda de vista. Nos vamos otra vez donde habíamos iniciado, acá, y hacemos unos 3 pases. El detalle de esto es que no lo ajusten mucho, déjenlo quizás un poco suelto. Ok, acá volvemos otra vez, repetimos el procedimiento una segunda vez sin apretar, suavecito. Volvemos una tercera vez y ahí depende cuántas puntadas ustedes le quieran dar acá para que él trate de quedar como saliente o pronunciado, que tenga un poquito de relieve. Ok, yo le hice 3, vamos a hacer una más para que quede bien pronunciado. Acá con cuidadito, sí, ahí. Okay, ahí salió por donde era. Si es que como se amplía el punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a introducir aguja, sacamos, inclusive puede ser por el mismo orificio y hacemos un nudito, ¿okay? Por el mismo orificio, pendiente de que no estiren tanto el hilo. Eso es lo que tienen que tener la precaución aquí con la naricita. ¿Ok? De esta forma vamos a hacerle como el detallito de ajustarla. Acá podemos hacer nudito, que esta es otra forma de cerrar. Hacemos uno, hacemos otro, cortamos y empezamos a hacer este movimiento. Si no, nos ayudamos con la aguja para que el nudo quede en la parte interna. Acá nos ayudamos con la aguja para que quede hacia adentro. ¿Ok? Bien, y así tenemos el piquito. Ya voy a hacer este ajuste aquí para que me quede, para que no se vea. Se logra introduciendo un poquito más el hilo, ayudándonos con la aguja. Vamos a darle un poquito de luz a los ojos y lo hacemos. Vamos a pasar
la hebra por acá, la sacamos por la parte superior del ojo, acá. Tenemos la previsión de dejar allí cierta cantidad. Nos vamos a la parte inferior del ojo, acá. Y sacamos como por el centro, acá. De esta manera. Y volvemos a introducir por allí. Esto con la finalidad de que esta luz, de que esta hebrita no se vaya a estar moviendo. ¿Ok? Acá la ajustamos un poquito si fuese necesario que haya quedado demasiado tensa. Pasamos la aguja por allí. Y nos vamos al siguiente ojo y repetimos el procedimiento. Vamos a hacerlo acá con delicadeza. Sacamos y hacemos lo mismo en este ojito. Yo lo pasé por la parte central para evitar que se esté saliendo la hebra. Ok, aquí lo voy a ajustar un poquito. En este lo hice sin hacerle ese detallito. Entonces, para que vean, ustedes deciden si simplemente hacen, sacan y se van inmediatamente al ojo sin pasar por la parte central. ¿Ok? Y así terminamos este tutorial de este lindo pollito que me acompañaron a tejer a lo largo de este video. Déjame en comentarios si quieres que te envíe el tutorial de estas figuritas que tenemos por acá. Una tortuga, tenemos por acá el perrito, el gatico, la ranita, la linda ratoncita, el chanchito, el búho y por supuesto nuestro pulpo de apego. Recuerda suscribirte y muchas gracias por acompañarme.